¿De qué se trata la masonería? Hay que tener en cuenta que la masonería depende del país y depende del tiempo. ¿Han habido conspiraciones masónicas o por parte de masones? La tercera presidencia de Perón hubo masones que aconsejaron a Perón poner a masones en el gobierno. La gran pregunta que muchos se hacen, ¿Perón era masón o no? ¿O es un mito? Más que un mito, es algo muy polémico, porque hay muchas pruebas de que Perón Antes que nada, agradecerte por estar acá, por tomarte el tiempo. Y te quería empezar preguntando cómo llegaste hasta acá, a ser un creador de contenido, a escribir, a hacer documentales, a investigar, a comunicar en radio y en distintos medios. ¿Cómo empecé y cómo llegué hasta acá? Bueno, yo hace 15 años vivía en Madrid y conocí a un historiador mexicano que no era conocido en España, pero sí en su país, que escribía la historia de su pueblo en México y se venía a vivir 6 meses al año a Madrid, se iba, y a diferentes partes de España, recopilando información de su pueblo mexicano para escribir libros de historia. Claro, su pueblo mexicano había sido parte de España hace 300 años y había muchos archivos que tenían documentación de los vecinos de su ciudad. Entonces se me ocurrió, si este hombre hace tantos libros, ya tenía como 5 libros, investigando en los archivos de fuera del país, de su país, yo puedo hacer lo mismo, pero de la ciudad de La Plata. Se ha escrito mucho de la ciudad de La Plata, yo pensaba, pero no desde los archivos del extranjero. Bueno, yo vivía en España y empecé a investigar, a ver dónde podía encontrar documentación de la ciudad de La Plata en España. Y buscando, encontré en la Cancillería española, claro, yo decía, a ver, la ciudad de La Plata en la fundación tenía consulados, embajadas, como cualquier capital, tiene que haber documentación de los diplomáticos españoles de aquel momento. Y encontré documentación en el archivo de la Nación de España, pero no era interesante. Era comunicados de los españoles que residían, no era muy interesante. Y buscando en los catálogos del Archivo Nacional, encontré una sección que era sobre la Inquisición española. La Inquisición española llegó hasta el siglo XIX, no es algo de la Edad Media. Existió hasta el siglo XIX como una especie de policía religiosa. Adentro de esa sección de la Inquisición, de los archivos, había documentación de logias masónicas. En particular eran logias masónicas de la ciudad de Madrid, principios del siglo XIX. Entonces me interesó cómo puede ser que haya documentación oficial de estas logias en un archivo nacional. Claro, y perdón, te pregunto, ¿estaba vinculada con la Inquisición? O sea, ¿estaba Claro, dentro de ¿por qué estaban adentro de la sección Inquisición española? Porque la Inquisición actuaba de policía y denunciaba a los masones, a los, digamos, españoles que entraban en la masonería, los denunciaban y les incautaban la documentación como prueba. Yo lo que veía, yo lo que tenía en mis manos eran expedientes judiciales de la Inquisición, procesos penales que llevaba la Inquisición española. En particular, y claro, además del proceso del juez, de los testigos, todos, había documentación oficial de la logia masónica. Claro, y era muy interesante porque eran logias, lo que se llama en Francia de afrancesados. ¿Qué son los afrancesados? Son los españoles colaboracionistas de los franceses. Estamos hablando 1808.
Napoleón invade España, ocupa el territorio español, depone al rey Fernando VII, por eso en Argentina, en América se pierden las colonias españolas, se hacen revoluciones, pero ¿qué pasaba en España? Estaba ocupada por los franceses y por Napoleón. Y uno de los métodos que tenían los franceses, no es que sea Napoleón, era fundar logias masónicas como para socializar con estos españoles invadidos, para socializar un punto de encuentro donde se invitaba a esta fraternidad y utilizaban los franceses este ámbito fraternal masónico para socializar con ellos. Era un ejército de ocupación que se quería llevar mejor con los madrileños en este caso. Y habían fundado una logia de, me acuerdo, empleados públicos, funcionarios, y ahí hacían sus actividades masónicas, leían textos, filosofaban, algo normal. Pero lo que me impresionó es cómo las logias son utilizadas para diferentes cosas. En ese momento los franceses lo utilizaban para socializar con un pueblo oprimido. Socializar y quizás para ingresar en el mundo de los empleados públicos, para acercarse a la población. Bueno, y dije, muy interesante, logias masónicas, historia de la ciudad de La Plata, tiene que haber algo más. Entonces, ahí ya no lo encontré en Madrid, en el Archivo Nacional, sino que lo encontré en Salamanca, en el Archivo de la Guerra Civil Española. El Archivo de Salamanca guarda exactamente lo mismo que hacía la Inquisición, pero en la época franquista la justicia perseguía a los masones y el mismo procedimiento. Dentro de los expedientes judiciales había como prueba documentación de los masones ya del siglo XX. Y es ahí donde encuentro correspondencia de los primeros vecinos de la ciudad de La Plata. Ok. ¿Y cómo estaban vinculados, o sea, lo que sería en la época franquista, cómo estaba vinculado con La Plata? ¿Era porque los masones se mandaban cartas? Bueno, es muy loco esto, pero en realidad cuando la justicia del régimen franquista incautaba los bienes de los masones, le incautaba todo, incluso correspondencia muy antigua que nada tenía que ver con la época que se estaba viviendo. Entonces, por eso dentro de las pruebas de la incautación, de las requisas que hacían a las logias masónicas, estamos hablando de 1939, 40, cuando sucede esto, que le sacan los bienes a los masones de España. Claro, le sacan el archivo entero de la logia. Y por eso es que aparece el archivo entero, capaz con correspondencia del siglo XIX. Y siglo XIX, fines del siglo XIX, aparece la ciudad de La Plata. Entonces, encuentro en Salamanca una sección de españoles en el extranjero, otra sección adentro de Argentina y otra sección adentro de la ciudad de La Plata, documentación de la ciudad de La Plata de los masones. Y ahí empiezo con mi investigación. Uh-huh. ¿Y qué te encontraste ahí de la ciudad de La Plata? ¿Encontraste algo sobre los orígenes? ¿Encontraste o fuiste tirando del hilo? Bueno, lo primero muy interesante que encontré fue algo que no se sabía, nadie ni siquiera lo sospechaban, que claro, cuando se funda la ciudad de La Plata, que los propios fundadores lo hacen como para competir con la ciudad de Buenos Aires, los masones hacen lo mismo. Los masones platenses, o estamos hablando de los primeros años, son todos de fuera, quieren hacer una institución masónica con identidad bonaerense y no con identidad porteña. Entonces ahí fundan una organización masónica que se llamó Gran Logia Bonaerense, de la ciudad de La Plata. Estamos hablando no de una logia, sino de una organización que tiene logias dentro, que coordina logias. ¿Una gran logia sería? Claro, una gran logia es una entidad
que nuclea logias en su interior. O sea que iba parte de la gran logia que había en Buenos Aires, digamos. Claro, Era como... así como La Plata competía con la ciudad de Buenos Aires a nivel de puerto, por ejemplo, los masones, algunos masones, querían competir dentro de la masonería, dentro de este mundo de la masonería, con una entidad rival a la porteña. Ok. Y eso fui yo realmente el único que encontré esa documentación en Salamanca. Nadie se sospechaba, encontré de todo, toda la... Luego, gracias a esa correspondencia, pude ver en qué archivos de acá podía encontrar hemerotecas, porque claro, tenían boletines informativos, mensuales. Ahí encontré un montón de intercambios entre los masones de aquella época. Y es así como escribo mi primer libro que se llamó La ciudad de los geómetras. ¿Y por qué la ciudad de los geómetras? Además de que la ciudad de La Plata es muy geométrica y muy armoniosa matemáticamente, sino porque esta organización, la Gran Logia Bonaerense, estaba dirigida por un maestro, un profesor, amigo de Sarmiento, muy conocido en la época, que era matemático. Entonces, incluía en la instrucción de los masones que sepan matemática y que sepan geometría. Entonces, toda la historia rodea esta entidad Gran Logia Bonaerense y como también las otras logias, las que estamos hablando, las que dependen de Buenos Aires directamente, se relacionaban con esta de identidad bonaerense. De eso trata la ciudad de los geómetras. Ok, te hago una pregunta entonces. Digamos, los masones, ¿surgieron después de la creación de la ciudad o ya fue como una planificación previa en la que la masonería ya estaba metida antes de que se geste lo que sería la ciudad? Mira, yo creo, por lo que yo investigué, que la ciudad de La Plata es obra principalmente de una persona que es Dardo Rocha, el gobernador de la época. Y los masones se acoplan a su proyecto. Quizás desde las instituciones como el Poder Judicial o el Poder Legislativo lo ayudan, pero la Ciudad de La Plata es obra de una persona y un grupito muy chiquito de colaboradores. Luego, inmediatamente, en meses, de que Dardo Rocha hace pública su intención de hacerla la Ciudad de La Plata, aparecen los masones como queriendo colaborar en este gran proyecto. Porque sabemos esto del trazado, ¿no? Que tiene cierta Claro, simbología y además un poco también vinculado porque hay que pensar que el trazado, si tomamos este mito o leyenda que los masones lo hicieron, lo digo así porque no hay pruebas, no hay pruebas de que haya habido una logia que lo... Dardo Rocha propone el proyecto de Ciudad de La Plata a principios de 1881 y el trazado como lo conocemos aparece a fines de 1882. Ahí hay casi 2 años o 1 año y medio donde era un proyecto exclusivo de Dardo Rocha y sus colaboradores. Luego aparece el trazado a través de Pedro Benoit y muy posterior, en 1884, en las instituciones como la justicia, se traslada el poder judicial, se traslada el poder legislativo a la ciudad en 1884, porque era campo. Tampoco Claro, podemos decir que los masones estaban en medio del campo planeando cosas. claro. Y tanto Rocha como Benoit, digamos, eran masones antes de lo que es la creación de La Plata. Sí, Por lo tanto, digo, de alguna manera fue creado por masones, aunque por ahí no por la masonería, pero sí por claro. masones. Eso hay que tomar, ahí hay una gran diferencia. Una cosa es que sea creada por la masonería en un plan secreto, que ha habido muchos planes secretos de la masonería, y luego vamos a hablar con mi nuevo libro. Pero, claro, se podría decir que fue inspirada por masones, no por la masonería, la Ciudad de La Plata. Bien. Hablemos entonces un poco de qué es la masonería. Por ahí hay gente que no conoce, por ahí brevemente unas pinceladas de qué se trata la masonería.
Bueno, yo tengo una visión muy amplia de qué es la masonería porque, como te conté recién, yo veo la documentación de los masones original y si me quedo solamente con lo que vi en España, era una forma de cooptación de un ejército extranjero en un país invadido. Entonces, es muy amplio qué es la masonería. Se puede decir que es un ámbito de socialización y así cubre todo. ¿Por qué? Porque tenemos la logia Lautaro ya en Argentina o en el Virreinato del Río de la Plata, digamos, planeando la independencia. Entonces, ¿qué hace esa logia? Es un ámbito de socialización que reúne gente para un cierto proyecto. Lo mismo era la Logia de Madrid. Había un lugar de socialización, como una especie de club de caballeros, pero tenía un fin atrás de eso. Logias, por ejemplo, se habla de la logia docente, ya a fines del siglo XIX. Era una logia de profesores y maestros. También el fin es reunir personas que estaban dispersas en un lugar de fraternidad, pero atrás siempre hay un proyecto. Y bueno, las logias que combatía Juan Manuel de Rosas durante todo su gobierno. ¿Por qué combatía? Juan Manuel de Rosas es un prócer argentino que gobernó las Provincias Unidas del Río de la Plata, inmediatamente después que se independizan de España. Era un caudillo, no existía Argentina. Claro, y uno ve la historia y combatía a las logias masónicas, las prohibía la masonería. ¿Por qué? Porque eran un ámbito de reunión de los opositores a él. Entonces ves cómo ahí los opositores utilizaban este lugar, que es la masonería o las logias masónicas, para, digamos, planear proyectos en contra del gobernador de turno. Entonces ves cómo en siglo XIX es muy político. Ujú. Claro, después pasamos al siglo XX y el siglo XX ya empieza quizás la masonería a tomar filosofías de otras organizaciones, como, no sé, los Rosacruces, los teósofos. Entonces se va también dejando la política de lado y, por ejemplo, se inventa, porque tengo que decirlo, se inventa de repente que no se puede hablar de política ni de religión en las logias del siglo XX, cuando en el siglo XIX solo hacían política. Bueno, en el siglo XX aparece esta norma de no hablemos ni de política ni de religión, entonces ya las logias empiezan a, digamos, temas más trascendentales que la simple reunión para rosquear. O sea que, digamos, la masonería no fue siempre un ámbito esotérico, espiritual, como se puede ver hoy en día, sino que vos ves un cambio en lo que fue una parte más política, social, de organización de ideas, a la Sí, parte, digamos, más esotérica, moderna. sí, pero también hay que tener en cuenta que la masonería depende del país y depende del tiempo. No solo hay que tener en cuenta el tiempo de donde transcurre o donde funciona la logia, sino el país. La masonería o las logias anglosajonas desde siempre repudiaron la política dentro de las logias. No pasa lo mismo con el mundo latino. El mundo latino desde siempre se utilizaron, desde siempre en el siglo XVIII, XIX, para ya sea combatir a la iglesia, por eso están excomulgados los masones desde hace muchos siglos, o combatir al tirano de turno, o se utilizó como una herramienta de la lucha. Estamos hablando las logias latinas, las francesas también. Pero ya el mundo anglosajón desde siempre repudió la política en el ámbito de la logia. Claro. Desde siempre, los ingleses, porque claro, es un ambiente de fraternidad, si metemos la política trae problemas, siempre fue así.
Aprovecho a preguntarte entonces por el origen de las logias masónicas en Latinoamérica. Digo, ¿tienen un origen inglés? ¿Tienen un origen francés? ¿Español? ¿Cuál es el origen? ¿Se Eh, sabe? O... sí, se sabe, digamos, las primeras logias, se puede decir que no eran logias argentinas o logias con identidad argentina o ni siquiera con identidad del virreinato del Río de la Plata. Eran logias patrocinadas, impulsadas desde Europa. Estaban los ingleses que patrocinaban logias de ingleses. Estaban los franceses que patrocinaban logias de franceses y los españoles logias de españoles. No había muchas. Estamos hablando de 10 al principios del siglo XIX. Pero ves que no eran argentinos que decían reunámonos y hagamos una logia de identidad argentina. No, porque siempre una de las normas de la masonería es que necesitas el patrocinio de una gran logia. Entonces, como acá no había gran logias, la patrocinaba la Gran Logia Unida de Inglaterra, la patrocinaba la Gran Logia de Francia, el Gran Oriente de España, y pasaba lo mismo con Italia. La Gran Logia de Italia patrocinaba logias o italianos que formaban logias que dependían directamente de Europa. De ahí conectado también con Rosas, ¿no? De ahí por ahí un poco esa aversión que tenía Rosas hacia, como que eran espías, ¿no? Espías ingleses. Espías, pero por supuesto, Claro, eran, claro, espías, no se dedicaban a espiar, pero sí era algo no con identidad nacional, no regional, no criolla. Porque la masonería, vista desde el siglo XIX y desde la mirada de Rosas, era una costumbre, una costumbre europea. Y, claro, y acordate que Rosas combatió a los franceses y a los ingleses en el bloqueo del Río de la Plata durante muchos años. Entonces, tener estos centros, estas especies de delegaciones como consulares de estos países europeos, era algo ajeno al proyecto de Rosas. claro. Por otro lado también tenemos otro masón conocido como San Martín, entre otros, digamos que ha ayudado y ha favorecido la liberación de Argentina con respecto a la corona española. Entonces siempre hay, ¿no? Como estos contrastes que por un lado parecería que la masonería apoya a otros centros de poder, pero en el caso de San Martín, siendo el masón, liberó la Argentina. ¿Cómo? Ojo, ¿por qué? Porque hay una versión que dice que, claro, las liberó del Reino de España, pero si la masonería se originó en Inglaterra, pudo influenciar Inglaterra para que España, un reino rival en Europa, perdiera gran poder, mucho territorio. Entonces, está dentro de las teorías conspirativas que San Martín, Bolívar, estaban muy influenciados por la masonería inglesa y la masonería inglesa y los ingleses, no solo la masonería, impulsó o facilitó la emancipación de España. Para que les quede terreno libre para ellos, Quizás ¿no? De para alguna ellos, manera. para comerciar. Claro, No querían el territorio, querían comerciar libremente. claro. Porque esto era parte de España y todo se negociaba en Madrid o en Toledo en ese momento. Y ahí tuvieron también problema con Rosas cuando él hizo una especie de bloqueo económico o puso algunas tasas, no recuerdo bien cómo era, con Inglaterra, que se volvieron Claro. locos también. En tu investigación, ¿sentiste que hubo resistencia al hablar de estos temas o a la hora de investigar sobre estos temas o ya es algo más abierto y libre, digamos? Resistencia por parte del público en general, por parte de los masones, por parte del público no, público o lectores, digamos Sí, mejor. Por parte de los masones, muchos temas no gustaron porque al mostrar la documentación original de las logias, se caen muchos mitos. Por ejemplo, el mito de que fueron logias masónicas las que estuvieron alrededor de la piedra fundacional mientras bajaba la piedra y claro,
Eso, al tener el acta de fundación de las logias y publicarlo en un libro, ya se te caen varios mitos fundacionales. Entonces, al principio, ¿cómo? Nos están sacando 4 o 5 años de presencia masónica en la ciudad. Porque claro, la logia Luz y Verdad fue la primera de la ciudad, pero fundada en 1885, 3 años después de la fundación. Hasta que yo no encontré el acta de fundación, se decía que había estado presente en la fosa de la piedra fundacional mientras bajaba la piedra al subterráneo. Entonces, esas cosas al principio no gustaron, pero luego es como que se dieron cuenta de que, bueno, si está por escrito, está la parte oral, mítica, pero lo escrito barre con eso. Claro, es irrefutable. Y a la hora de investigar y de buscar estos documentos, tanto en España como en Argentina, ¿has tenido algún tipo de bloqueo o libremente pudiste acceder a esta información? Mira, yo tuve mucha suerte porque realmente no solo encontré en España, luego cuando me vengo, documentación de la Amazonía, luego cuando me vengo a vivir a La Plata, yo aunque nací acá, me volví, me cruzo en La Plata con un historiador francés que dirigía el archivo de la masonería en Argentina. Entonces le explico, mira, yo vengo de España, encontré documentación sobre las logias platenses, estaría bueno, le presento un proyecto en realidad por escrito, pero donde yo decía estaría bueno que se cuente la historia de las logias en la ciudad de La Plata a través de sus documentos. Y no porque acá hay mucho mito. Está el mito de Julio Verne ayudando a Dardo Rocha. Claro, y el historiador francés decía, no, claro, yo soy francés y nunca escuché que Julio Verne era masón. Y venía acá y hacían conferencias los masones con Julio Verne masón. Algo muy cómico para él. Entonces ahí lo pude convencer de que se necesitaba una historia de logias masónicas platenses, y él me da acceso a la documentación de su archivo, del archivo que dirigía en Buenos Aires. Y es ahí donde completo, digamos, yo tenía un 25% de España y ahí completo el 100% con la documentación de Argentina. O sea que no era tan libre acceso, sino que fuiste abriendo puertas No, también en el camino. se puede decir que muy pocas personas a lo largo de la historia han accedido a ese archivo. Y digo archivo, accedido al archivo libre. Porque si no, vos antes mandabas, la gente me contaba que suele mandar mails y quiero saber si mi abuelito era masón. Cosas así esporádicas. Yo se puede decir que me senté durante muchos meses a leer documentación para armar todo la historia de las primeras logias masónicas de la ciudad. Que unido a lo que encontré en Salamanca, pude hacer un panorama muy amplio de lo que sucedía. ¿Y qué es de lo que te encontraste lo que más te llamó la atención? Algunas cosas que me puedas decir, la verdad que esto no me lo esperaba. Yo no me esperaba, claro, ahora ya después de muchos años de investigarlo, para mí es normal, pero yo no me esperaba que fueran tan políticos. O sea, yo me esperaba mucho más misticismo. En los masones estoy hablando del siglo XIX, ¿eh? Y era mucho más político, mucho más directo todo. Sí, estaba la parte simbólica de la masonería, pero no tan profunda como es ahora, o como se cree ahora, que claro, está el mito de que hicieron el diagonal 74 para unir el cementerio y el río, no sé si lo escuchaste, entonces eso simboliza tal cosa. No, eran mucho más directos. Los masones en todas partes no esconden simbología, todo lo contrario, la ponen en la fachada para que la gente vea, acá están los masones, no son tan sutiles. Entonces eso, claro, los misterios, estoy hablando del Código Da Vinci, dejar pistas en una ciudad como en el Código Da Vinci para seguir las pistas de los masones y encontrar un tesoro al final.
Claro, eso no existía en el siglo XIX. Es un invento del año 2000, Código Da Vinci y historiadores muy místicos que tuvo la ciudad de La Plata. Entonces, el primer encontronazo con esta realidad es que eran todos mucho más directos. Si hubieran podido poner un monumento a la masonería en medio de Plaza Moreno, lo hubieran hecho, pero no se les dio. En vez de dejar símbolos secretos. Claro. ¿Y era bien vista la masonería en aquella época? ¿Hay algún registro de eso? Bien vista, yo no tengo registros, no pude encontrar registros que fueran atacados los masones. O sea, en otros lugares, como en España, donde, digamos, el clero era mucho más fuerte, eh, han atacado a los masones, los han metido presos, pero en Argentina se puede decir que no, y nunca, salvo en épocas de Rosas. Pero una vez conformado Argentina a mitad del siglo XIX, los masones han vivido tranquilos. No sé si a título personal han sido discriminados, pero así en grupo no han tenido ningún problema. Bueno, y ahí entro entonces a tu nuevo libro también, ¿no? Que es Masonería en Dictadura. Aprovechamos a presentarlo. Claro. Masones en dictadura. Masones en Dictadura. ¿Qué significa el título? Yo puedo decir que es el primer libro, no existe otro libro donde se cuente qué hacen los masones cuando están en una dictadura. Porque, claro, nunca han tenido la posibilidad de convivir con una dictadura. Porque, por ejemplo, la dictadura franquista los eliminó, prohibió, los metió en la cárcel. Lo mismo hizo Mussolini. Hitler lo mismo. Entonces, la experiencia argentina de la última dictadura puede ser que sea la única dictadura que permitió la masonería. Y digo permitió, digamos, no la prohibió. No es que la permitía o no se interesaba en ella. Entonces, teniendo esto, también es algo muy revelador, encontrar de que los masones se movían libremente, obviamente con la cautela del momento, pero capaz con notas periodísticas o una nota en la radio o un acto de homenaje en una plaza platense en medio de la dictadura. Y eso tiene toda una explicación ideológica de que la última dictadura argentina tenía condimentos liberales que eran compatibles con la masonería, que es una entidad liberal desde siempre. En cambio, otras dictaduras nacionalistas católicas no lo hubieran permitido. O sea que ahí también, digamos, en tu investigación encontrás estos dos tipos de dictadura, digamos, porque se puede unificar el concepto de dictadura, Claro. pero no hay una sola corriente. Y tampoco está la dictadura de izquierda, la dictadura de derecha. De izquierda puede ser una comunista muy cerrada como la rusa, o una de derecha como Hitler. Ambas prohibieron la masonería. ¿Pero por qué? Como Rosas lo hacía, porque no quería estos puntos de encuentro secretos para que conspiren contra el régimen. Claro, el tema es para profundizar más en otros libros. ¿Por qué no se le ocurrían a los militares argentinos decir que eran centros de conspiración? Eso es todo muy polémico, porque claro, capaz ideológicamente eran muy similares, eran ámbitos liberales. Una muy buena pregunta esa, porque además una de las bases de la masonería es la libertad. Y digamos, la dictadura en algún punto va en contra de este primer principio, que es la libertad. Entonces, ¿por qué no se sentían en riesgo con estas personas intelectuales, también gente poderosa que se juntaba y bueno, al juntarse siempre se generan movimientos? ¿Encontraste algún documento que asocie en algún punto a masones con la dictadura? No yo, es público, de público conocimiento que, por ejemplo, Masera era masón. López Rega era masón, pero López Rega también fue perseguido por la dictadura, pero nos concentramos en Masera. No tiene una gran trayectoria masónica,
pero simpatizaba. Y ya con simpatizar hacía que, por ejemplo, no fueran un blanco de exterminio. Lo único que quizás lograron la masonería en Argentina es tener capaz a alguien que sepa qué es la masonería en este régimen y diga, no, no los toquen, hacen sus cosas, eso, pero beneficiarse de la dictadura no se beneficiaron, como otros sectores políticos o religiosos. Claro. Ya que hablamos de conspiración y que hoy me habías prometido que vamos a hablar un poco de eso, ¿han habido conspiraciones masónicas o por parte de masones? Y bueno, conspiraciones. Se puede decir, sí, visto desde quizás los conspiranoicos, es una conspiración de que en el tercer gobierno peronista, la tercera presidencia de Perón, eh, hubo masones que aconsejaron a Perón poner a masones en el gobierno. Por ejemplo, López Rega. López Rega aconseja a Perón, eh, Perón exiliado en España en 1972, ya planeando volver a Argentina. Desde ese momento dice López Rega, no solo te tenés que llevar bien con los sindicatos, con la iglesia, con los políticos, con los militares, sino con la masonería. Y la mejor forma de llevarte bien con la masonería es quizás que sus autoridades formen parte de tu gobierno. Eso es lo que se puede reconstruir de lo que ha sucedido. Entonces, así es como encontramos en el año 73 al presidente y al vicepresidente de la masonería en cargos políticos del gobierno peronista, sin ser peronistas. Pero es como una forma de reconciliarse con todos los sectores. También Perón puso a guerrilleros en su gobierno y es una forma de contenerlos y así con otros sectores como los militares también. La gran pregunta que muchos se hacen, ¿Perón era masón o no? ¿O es un mito? Más que un mito, es algo muy polémico porque hay muchas pruebas de que Perón no le gustaba la masonería, pero muchas correspondencias con sus familiares. ¿Pero por qué? Porque, como se dice habitualmente, hay varios Perones. Está el Perón nacionalista de su juventud, claro, nacionalista católico, que veía a la masonería como espías ingleses. Era muy común. Década del 30, del 40, la masonería es algo inglés, ¿y qué van a hacer acá si no espiar? Eso hay testimonios, más que testimonios, pruebas de que Perón pensaba eso en esa época. Pero claro, después hay varios Perones que van cambiando. Perón está como 17 años exiliado en Madrid y claro, vuelve y coloca en su gobierno al presidente y al vicepresidente de la masonería. Entonces se puede decir que ya no creía que eran espías, sino que era un instrumento para poder volver al país. Porque hay que decir que ya en la década del 60 había intentado volver Perón, pero no se lo habían dejado. Los militares ni el gobierno radical de la época le frenaron el avión en Brasil, se tuvo que volver y claro, dijo, tengo que consensuar algo mejor con todos los sectores políticos, religiosos, militares, incluso masónicos, para poder volver definitivamente. Y bueno, la respuesta es masón, es polémica, porque que se acerque a la masonería a través de su presidente y vicepresidente, no lo hace masón. Estoy pensando, hay testimonios, pero no muy fiables, de una persona que se llamó Licio Gelli, que es un masón italiano, que ahora, hace 10 años, después de 40 años, revela al mundo, yo inicié en la masonería Perón. Pero bueno, como historiador yo no le creo mucho. Porque hay que decir, hay algo que no se sabe de la masonería, y ni siquiera lo saben los propios masones,
que para ser masón no solo una de las formas de ser masón no es a través solamente de una ceremonia simbólica, sino que también pueden los grandes maestres, o sea, el presidente de la masonería del país, puede decretar que una persona es masón simplemente por un decreto. Esa es una forma de hacer un masón. Claro, no es la simbólica y habitual, pero existe. Yo he encontrado en mi primer libro, La ciudad de los geómetras, siglo XIX, el presidente de la masonería decretando que un grupo de militares en Pigüé les daba los 3 grados de la masonería. ¿Por qué? Porque le convenía hacer una logia en Pigüé. Claro, en ese momento en carreta estaban a 2 días de viaje y a llevar toda la parafernalia, a hacer un templo, era imposible. Entonces él decretó que eran ya masones del 3er grado. Y así se logró constituir una logia que, a su vez, estos ya masones por decreto trajeron otra gente y ahí sí le hicieron la ceremonia simbólica. Pero ves cómo ser masón puede ser de diferentes formas. Y volviendo al tema de Perón, este italiano dice que hizo a Perón masón a través de unas palabras en el oído, como si fueran unas palabras secretas mágicas. Dentro del mundo de la masonería todo es posible, porque estamos hablando no de leyes físicas, sino de esotéricas. Entonces la respuesta podría ser, si fue a través de palabras al oído, y Perón se creía masón, y los masones lo reconocían como tal, es posible que hubiera sido posible eso. Muy bueno. Y este Gelli era Gelli, ¿no? Licio Gelli. Licio Gelli. ¿Era de la Pidue? Claro. Pidue significa propaganda, logia propaganda 2, porque era la número 2. O la segunda, no era la 2 de Italia, sino era porque había habido una primera, propaganda segunda. Propaganda porque no, en italiano no significa de hacer publicidad, sino de propagación de la masonería. Claro, y era una logia clandestina, pero clandestina no significa ilegal. Existe en la masonería diferentes formas de logias. Están las logias operativas, las logias simbólicas, las logias operativas y las logias encubiertas. Son diferentes categorías que los masones tienen de medio conspiranoica suena esa la claro, encubiertas. Se puede decir, como nombré antes, la logia docente haya sido en el siglo XIX una logia encubierta de profesores y maestros donde se planeó la ley de educación. Puede haber sido claro, eso. Porque Sarmiento también recordamos que era masón. Era grado masón. 33, ¿no? De la masonería. Claro, incluso. y presidente de la masonería también. Entonces, hablar de logia encubierta no significa de solo conspirar, sino que encubierta significa que incluso es secreta para la mayoría de los masones. Es como un secreto adentro de otro secreto. Y esta Pidue era una logia encubierta italiana. Ok, pero era regular, no era paramasónica o irregular. Era regular y dirigida y permitida por el presidente de la masonería italiana. Lo que pasa es que era encubierta. Solo el presidente de la masonería italiana sabía quiénes la integraban. Entonces, eso yo pude ver que le traía muchos problemas a la masonería italiana tener una o varias, quizás, logias encubiertas. Porque es muy difícil de controlar qué hacen los masones si solamente una autoridad sabe quiénes están ahí adentro. Y por eso, y en Italia tenían el problema de la mafia. Se le metían quizás delincuentes que se enteraban tiempo después que eran delincuentes. Claro, no tenían los filtros normales de una logia que quizás es semipública, donde varias autoridades de la masonería
se enteran de quiénes están y pueden investigar si conviene el ingreso o no. Ese problema tenían ellos de que ser clandestina no, sino encubierta. ¿Pero por qué era encubierta? A ver, pero porque ahí había políticos italianos muy importantes, políticos, jueces, y decían los políticos y jueces, yo me meto a la masonería, pero no me hagan codear con el panadero de mi esquina porque este va a empezar a hablar. Entonces, la masonería italiana facilitaba un ambiente de reunión a estos encubiertos. Habría que ver qué objetivos tenían, ¿no? Ahí queda Claro, la claro, no. pregunta, como la de docentes o maestros, ¿tenía ese fin? Esta italiana era la propagación de la masonería, pero a ver con qué fines, o fines políticos, judiciales. ¿Es necesario tanta influencia política y judicial para propagar la masonería? De eso sí hay documentos que estaban vinculados con Perón y el gobierno de Perón. Claro, porque esto se sabe, el gobierno de Perón, año 73. En el 81 se sabe, se revela al público en Italia, de que en esa logia clandestina estaba López Rega, por ejemplo. Estaba Macera. Estaba el cuñado de López Rega, que fue presidente por unas horas, porque era el presidente de la Cámara de Diputados. Cuando se hace la transición de Cámpora a Perón, hay unas horas sin presidente. Entonces asume Lastiri, se llamaba. Claro, y aparece Lastiri en esta logia encubierta. Entonces podemos decir que hubo un presidente masón en ese interregno. Fue muy polémica porque además se supo de que había mafiosos italianos en esa logia. Claro, pero yo no creo que ni siquiera López Rega supiera que estaba en una logia, porque tanto secreto es que ni ellos sabían quiénes la integraban. Y sí lo sabía uno, que era este italiano Licio Gelli, Que era el que dirigía, ¿no? que era el que dirigía. Y también hay que decir que en el año 75, 76, ya de tanto secreto y de tanta influencia política y judicial, la propia logia dice, ya nos separamos de la masonería italiana, ya vamos a hacer nuestra propia masonería. Entonces ahí es como que se independizan. No querían ni siquiera el control, del presidente de la masonería italiana. Pero se independizan y queda como una logia, como vos dijiste, irregular, pero con la misma influencia que si lo fuera. Parte de estas cosas lo hablas en el documental. El documental es un poco más local, pero sí se puede decir que el documental y el libro también revela, digamos, la pata platense de esta logia encubierta italiana. Hay que pensar, este grupo, esta logia encubierta, funcionaba en Italia, en Roma. Se reunían ahí. Lo que pasa que era multitudinaria. Sus listas de miembros estaban dispersos por el mundo y no se reunían. Simplemente pertenecían por pertenecer, hoy tengo el honor de pertenecer a una logia encubierta donde también está el vicepresidente de la República Italiana. Sí, por teléfono era todo. Agregame a la lista de la logia. Era así, no hay que... pero sí, el coordinador, Licio Gelli, se beneficiaba de las listas estas que él armaba. Porque él, al ser el único administrador de esa logia, que seguramente tenía su presidente, su venerable maestro, pero él era el coordinador general, algo que no existe, algo por arriba de las autoridades normales de una logia, se beneficiaba de los contactos. Claro. Ahora te quería preguntar por tu obra. De repente pasaste en un momento del papel a la pantalla. Sí. De escritor a director, digamos, hacer un documental. ¿Qué te llevó? Director y guionista.
nunca lo había hecho esto. Pero ¿qué pasa? Yo siglo XIX hice La ciudad de los geómetras. La gente ya estaba muerta, era todo interpretativo de la documentación. Pero ya cuando intento hacer Masones en dictadura, el libro, me encuentro que hay gente viva. Entonces la voy a entrevistar para que me cuente y reinterpretar la documentación y que me cuente la historia de su versión. Y claro, y ahí me doy cuenta que sería un desperdicio histórico que estas personas no presten testimonio audiovisual de su experiencia, porque ya el libro era inédito. Describe la actividad de los masones dentro de una dictadura, dentro del ambiente, no eran parte de la dictadura, pero dentro de una ciudad bajo dictadura. Ya era inédito el libro. Entonces, digo, un testimonio de masones que hayan vivido este tiempo también sería inédito. Y es así como surgió Masones en dictadura, nacionalistas versus liberales, que es el título completo del documental. Intenta también contar lo mismo del libro, pero desde otra perspectiva, como lo dice el subtítulo, nacionalistas versus liberales. Y es que yo veo que la masonería de la época del 60, 70 tenía como en principal enemigo a los nacionalistas católicos, que más que por católicos perseguían a los masones por ser nacionalistas ellos. ¿Y esto por qué? Porque dentro de las teorías conspirativas los masones eran espías ingleses, claro, y ellos eran ultranacionalistas o nacionalistas de extrema derecha. Entonces que tenían que combatir estas fuerzas, estos agentes secretos que mandaba Inglaterra. Eso es más o menos la principal detonante del combate nacionalista contra la masonería. Creer que son agentes secretos de Inglaterra. Pero también recordar lo que yo te digo de que había otra facción de los militares que eran liberales y permitían esta actividad semi encubierta de la masonería que se reúne en lugares quizás no tan públicos, y era porque había cierta comprensión de lo que hacían. Porque seguramente dentro de las instrucciones que recibían, ya digo, en la academia militar, se sabía o se decía que ya San Martín era masón. Entonces, si era masón San Martín, no era tan malo como para perseguir a la masonería. Entonces, muchos militares a lo largo del siglo XX ingresaban a la masonería. Yo creo que de ahí también viene no solo la parte ideológica que concuerdan los masones y la dictadura semiliberal, sino que había muchos militares de bajo rango en las dictaduras del siglo XX. Y te quería preguntar por cómo fue la experiencia. Digo, por escribir un libro por ahí, me imagino es un proceso más bien solitario, a pesar de que podés entrevistarte con gente, recurrir a documentos, pero lo escribís en tu soledad, en el silencio, no sé, con música. Ahora, el proceso de hacer un documental, ¿cómo fue para vos eso? Bueno, fue algo nuevo. Fue algo nuevo porque, claro, yo era director y guionista. Bueno, hacer la parte literaria de hacer un libro parece relacionada a hacer un guión, pero no, es algo complejo. Y lo primero que hice es hacer las entrevistas. Porque hay que decir algo, que esto se filmó en pandemia, 2020-2021. Y yo y era gente que tenía que entrevistar muy mayor. Y yo tenía miedo realmente que se muriera, porque se estaban muriendo mucha gente mayor. Y las personas que entrevistaba yo tenían todos 85 años. Y me recibían en su casa, todos con barbijo y todo. Era un tema. Entonces digo, yo no puedo demorarme en 6 meses en escribir un guión y después hacerle la entrevista. Tengo que hacer la entrevista lo antes posible. No se murió nadie. Estamos 5 años después, no se murió nadie. Pero
sí, ese factor de esta gente mayor le puede pasar algo y se pierde el testimonio. Quedan muy pocos con vida, masones que vivieron la década del 70. Dije, tengo que entrevistarlos y luego hago el guión. Entonces, lo primero, entrevisté a uno de los fundadores de una logia que funcionó en la década del 70, que se llama Alfredo, vive en el barrio de Los Hornos, y que cuando yo me contacto para entrevistarlo para el libro, él me muestra que tiene un templo masónico en su casa. Una de las habitaciones de su templo, el antiguo garage de la casa, lo había acondicionado a templo masónico. Bueno, le pedí permiso, si te entrevisto, tiene que ser en tu templo masónico, le dije. Y él aceptó. Después otro masón, lo entrevisté en la casa también, por la zona de Villa Elisa, vive. También aislado, también Villa Elisa, hay partes muy boscosas. También en pandemia fui ahí con un camarógrafo, con la iluminación, todo. También una persona de 85 años entrevistado por primera vez, yo creo, para un documental. Después estaba la parte también de hacer las filmación aérea. También dentro del guión yo tenía que cubrir algunas imágenes con dron. Por ejemplo, en una introducción, cuando hablo de la ciudad de La Plata, tengo que mostrar imágenes aéreas de la ciudad de La Plata y de sus edificios y monumentos. Y también tuve que contratar a un piloto profesional de dron para eso. Y fuimos también, estuvimos 2 jornadas en el cementerio de la ciudad de La Plata, en Plaza San Martín, en Plaza Moreno y también en Plaza Malvinas Argentinas, donde transcurre gran parte de la historia del libro y del documental. A su vez, tuve que gestionar algunos lugares públicos con la municipalidad para que me dieran, por ejemplo, el Centro Cultural Islas Malvinas, que era, todo eso hay que decirlo, era un antiguo regimiento de infantería, desde hace 40 años, que era cuando transcurre el guión del documental. Hice la gestión yo solo. Yo era también productor, guionista, director, era todo. Hasta hice algunas cosas de micrófonos. Lo hice. Bueno, y la edición también era muy complicada, pero luego voy a la edición, que estuve casi un año de edición. Bueno, pero también yo quería, tengo el testimonio inédito de masones. Nunca vas a ver masones hablando de las actividades de una logia masónica como en este documental. También yo quería que tenga un respaldo serio histórico. Entonces busqué historiadores de la Universidad de La Plata que puedan dar una idea en el documental de del contexto histórico, pero también del contexto ideológico que se manejaba en ese momento, por ejemplo, por parte de los nacionalistas católicos, que se especializaron, 2 historiadores que se especializaron en la época de la última dictadura y precisamente en la derecha de aquel momento, la ideología de derecha, nacionalista, pero también liberal de derecha, incluso la derecha peronista. Y ellos dan un marco de lo que ocurría. También es el primer documental que va a hablar de un atentado que hubo en la ciudad de La Plata en 1970. Eso Besoki se encarga de
de recordar eso, porque no estaba involucrado la masonería, pero sí se creía por parte de los que atentaron el local de que los masones funcionaban ahí, por eso pusieron una bomba. Y por eso es traído por Bezzocchi en el documental. Carnaghi, el historiador Carnaghi, ya se especializa en la ideología nacionalista católica y nos explica qué es, de dónde viene, cuáles son sus orígenes y cómo llega hasta la actualidad. Y después el historiador Troisi Melean, otro historiador local, ya nos habla sobre la ciudad de La Plata en sí. Ciudad de La Plata, siglo XX o segunda mitad del siglo XX, y cómo se relacionaban las entidades, clubes y agrupaciones de personas con el régimen militar. Y teniendo a la masonería como si fuera un club, hace esa comparación de que, al igual que el club gimnasia, el club estudiantes, un club como con estas características también se tenían que relacionar con las autoridades militares de la época, si no desaparecían. La interacción con un municipio de facto es necesaria para funcionar de cualquier grupo. Claro. Muy interesante el documental. Para la gente que lo quiera ver, es importante. ¿Lo van a poder ver? ¿Está online? ¿Todavía no? Bueno, va a estar online a partir de noviembre del 2025. Lo pueden encontrar por el nombre documental Masones en Dictadura, Nacionalistas versus Liberales. A partir de noviembre se va a liberar, y hay que decir que en realidad es un documental para festivales de cine. Ya fue exhibido por primera vez en el 2024 en el Festival de Cine Argentino de La Plata. Se exhibió en el Teatro de la UNLP y bueno, ahora durante el 2025 está postulado para participar de otros festivales de cine. Bien, ¿y tus libros? Si la gente los quiere comprar, ¿cómo puedo hacer? Bueno, mis libros están en varias librerías de la ciudad de La Plata, como la librería Atenea, la librería Leggi, la librería Haiku, en Villa Elisa, Libros Villa Elisa, Libros Citibel Libros, y también por Mercado Libre se puede encontrar. O sea que vamos a dejar el link abajo del video para que la gente pueda directamente comprarlo online. Sí. Y me comentaste antes que estás haciendo un programa también de radio. Sí, eso independiente de logias y me invitó la AM de Radio Universidad a ser columnista de historia en un programa que se llama El Augurio, y va todos los lunes de 8 a 10 de la noche, y es ahí un programa donde intenta entrevistar platenses, por ejemplo, poetas, políticos, escritores, y donde yo hago una columna de historia local ahí. Está buenísimo. ¿Eso cómo lo encuentran? ¿Es online? Me imagino que está. Sí, por Twitch lo pueden encontrar para verlo online, o si no, sintonizando la AM, que es 1370 de Radio Universidad. Bueno, excelente. Entonces que te busquen por ahí y a ver si te invitamos otra vez para seguir hablando de muchas cosas que quedan en el tintero. Bueno, un gusto. Gracias por venir, ¿eh? De acuerdo. Gracias.